Os voy a dar 10 tips o consejos que podéis seguir a la hora de crear vuestro propio lanzamiento. Y está basado en mi experiencia de mi primer lanzamiento del programa Voy con Todo y de todos los lanzamientos que he realizado con mis clientes durante estos años. Bienvenida, bienvenido a la cuarta temporada de mi podcast Proyecta tu negocio digital, donde hablaré con expertos de todas las áreas digitales que te ayudarán a escalar tu proyecto online. Además, entrevistaré a emprendedoras que te contarán de primera mano sus experiencias y aprenderás trucos y estrategias, conocerás los mejores atajos y herramientas para ahorrarte tiempo y dinero y descubrirás cómo implementarlo todo en tu día a día. Soy Sandra Fernández, Project Manager Digital, y si quieres saber cómo te puedo ayudar a escalar tu negocio digital o quieres aprender a gestionar y dominar todas las áreas de tu negocio con mi programa grupal Voy con Todo, visita mi web www.sandrafp.com y descubrirás todo lo que puedo hacer por ti. Además, también tienes disponibles en mi web varios recursos gratuitos que te serán muy útiles para tu negocio online. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al último episodio del podcast de esta cuarta temporada. Como lo prometido es deuda, os dije que iba a hacer un podcast sobre lanzamientos, así que este es un podcast que voy a hacer yo sola, en el que espero poder orientaros un poco sobre cómo y cuándo hacer un lanzamiento. Os voy a dar 10 tips o consejos que podéis seguir a la hora de crear vuestro propio lanzamiento, y está basado en mi experiencia de mi primer lanzamiento del programa Voy con Todo y de todos los lanzamientos que he realizado con mis clientes durante estos años. Recordad que esto no es una ciencia exacta, que siempre os recomiendo que os lancéis porque es la única manera de testear, de probar lo que os funciona o lo que no os funciona, porque lo que me puede funcionar a mí puede no funcionarte a ti. Así que la única manera de saber que te funciona es lanzarte y probarlo. Y ese es el camino para conseguir la perfección. Testear, testear y testear. Así que ya no me enrollo más y vamos con esos 10 tips o consejos para hacer vuestro lanzamiento. En primer lugar, diseña qué producto o servicio vas a lanzar y ten en cuenta a quién lo vas a dirigir, qué necesidad o dolor va a cubrir, qué beneficio va a aportar a tu cliente y por qué deben comprarte a ti. Es decir, qué ofreces tú, cuál es tu propuesta de valor, qué es lo que te diferencia de los demás, lo que hace que se acaben decidiendo por ti. Eso es lo más importante a tener en cuenta a la hora de hacer un lanzamiento, porque si tú no tienes claro qué producto o servicio vas a lanzar, ni tienes bien analizado a tu cliente ideal, cuáles son sus necesidades, no va a quedar claro el mensaje y va a ser muy difícil que llegues a esa persona. Por lo tanto, el primer paso es imprescindible. En segundo lugar, es muy importante planificar el lanzamiento. Yo más o menos recomiendo a 4 meses vista. A ver, como os he dicho antes, no es una ciencia exacta. Es decir, dependerá mucho del producto o servicio que lances, del valor que tenga ese producto o servicio, si es un producto o servicio de bajo valor o es un producto o servicio de high ticket. Es decir, que no tenemos un tiempo más o menos establecido, pero sí que es verdad que yo suelo recomendar hacer los lanzamientos con unos 4 meses vista. ¿Por qué? Porque un lanzamiento es mucho trabajo y si lo vas a realizar tú sola, si no tienes un equipo que te acompañe, si no tienes a un copywriter, si no tienes a un diseñador web, vas a tener tú que crear absolutamente todo, vas a tener que crear tú la landing page, vas a tener que crear los mails del lanzamiento, vas a tener que hacer toda la comunicación en redes sociales, por lo tanto es mucho trabajo y hay que planificarlo con mucho tiempo de antelación. Yo divido normalmente los lanzamientos en 4 fases. Primero está el pre-lanzamiento y esta es la etapa más larga. ¿Por qué? Porque es la etapa de captación de leads. ¿Qué son los leads? Son esas personas que están interesadas en ese producto o servicio. Y esto es una etapa que lleva mucho tiempo, porque aquí es donde empieza nuestro embudo de ventas. Os recuerdo que un embudo de ventas tiene como 3 fases: el tráfico frío, el tráfico templado y el tráfico caliente. Evidentemente la parte del tráfico frío es la más amplia, esas personas que no nos conocen, que no saben que tienen esa necesidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que pasen por ese embudo? Pues tenemos que captar a esas personas, que nos conozcan, que vayamos ganándonos su confianza, para que vayan bajando por el embudo y se conviertan en tráfico templado. Tráfico templado sería, por ejemplo, las personas que están en nuestra base de datos, en nuestro email marketing, ¿no? Que se han suscrito pues en un formulario, pues por un lead magnet o por lo que sea. Entonces, cuantas más personas tengamos ahí, cuantas más personas se hayan mostrado interesadas en algo nuestro, en un producto o servicio y nos conozcan, será mucho más fácil después convertirlos en venta. Por lo tanto, este proceso lleva mucho tiempo. Crear y generar esa confianza es el proceso más largo. Por eso digo que hay que planificar los lanzamientos con mucho tiempo de antelación, porque
tranquilamente un pre-lanzamiento, esa fase del pre-lanzamiento de captación de leads, podemos estar 2 o 3 meses. ¿Que inviertes en publicidad? Avanzas mucho más. ¿Por qué? Porque es más fácil llegar a más personas invirtiendo en publicidad, pero si lo vas a hacer de manera orgánica, pues te va a costar mucho más. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que esta fase es la más larga. Después pasaríamos al pre-lanzamiento. Esta es la fase en la que generamos ruido o como se llama hype. Entonces, es en la que estamos creando esa expectación, que les estamos diciendo que pronto habrá algo grande, ¿no? Algo que estaban esperando. Vamos incidiendo en los puntos de dolor que va a cubrir ese producto o servicio que vamos a lanzar. Esto puede durar más o menos una semana. A ver, recordar siempre que estos son tiempos estimativos, que no tiene por qué ser así. Pero bueno, es el lanzamiento como yo lo hice y como os estoy intentando explicar que son esas fases. Entonces, durante una semana estamos generando ese hype, ese ruido de que vamos a lanzar algo grande, que tal, que te puede interesar, etcétera, etcétera. Después pasaríamos a la fase de lanzamiento, que esta también suele durar como una semana, 10 días, cuando abrimos carrito. Si por ejemplo es un producto que va a estar ahí o es un servicio en Evergreen que va a estar constantemente ahí, lo que vamos a hacer en esta etapa es, durante ese tiempo, y lo que intentamos es hacer las mayores ventas posibles, porque si saben que eso está disponible siempre, normalmente la atención disminuye, ¿no? Y es mucho más difícil vender después, ¿no? Porque tenemos que estar constantemente recordando que tenemos ese producto o ese servicio en Evergreen disponible. Entonces, cuando abrimos carrito, durante esa semana, 10 días, tenemos que estar haciendo mucho hincapié en que este producto está disponible, que ese servicio está disponible, pues a lo mejor es por tiempo limitado, o se va a cerrar carrito y ya no va a estar más disponible, o tienen una oferta por lanzamiento, lo que sea con tal de que durante esa semana, 10 días, generemos el mayor número de ventas. Y finalmente tendríamos el post-lanzamiento, porque un lanzamiento no termina cuando cerramos carrito, podemos hacer muchas más cosas, es decir, podemos generar como 3 productos adicionales, ¿no? Que se llaman el downselling, el upselling y el cross-selling. Y ahora os explico qué es. El downselling es para las personas que quizá no nos han podido comprar por el valor, por el precio de ese producto o servicio que estamos lanzando, pues les podemos vender algo a un precio mucho más económico. Imaginemos que estás haciendo un curso con acompañamiento, pues les puedes vender el curso pregrabado sin ese acompañamiento a un precio inferior. O por ejemplo, el upselling. El upselling es, por ejemplo, pues tienes un curso pregrabado y quieres que una persona pues que pague mucho más porque quiere tener una asesoría personalizada contigo, ¿no? Pues eso sería un upselling, el que compre esa asesoría personalizada o esa mentoría personalizada contigo. Y el cross-selling es cuando estás vendiendo un producto o servicio que sea como complementario, ¿vale? De un valor pues no muy alto, pues por ejemplo unas plantillas, un ebook, un cuaderno de trabajo, un workbook, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto sería el cross-selling. El tercer punto a tener en cuenta es pues que crees el prototipo, la base, pero no termines del todo, por ejemplo, el producto o servicio que estás vendiendo. A ver, en un producto entiendo que es muy difícil, pero por ejemplo, imaginemos que vendes camisetas estampadas, ¿no? Entonces, en vez de lanzarte a vender 10.000 camisetas, lo que puedes hacer es una edición limitada para testear a ver cómo funciona y no lanzarte a vender esas 10.000, sino hacer una edición limitada quizá de 1.000, ¿no? Y ir testeando a ver si eso funciona. Y si, por ejemplo, lo que vas a lanzar es un curso, no crees todo el curso entero. Imagínate que es un curso de 10 semanas. No crees esos módulos de esas 10 semanas. Crea las 3, 4 primeras semanas y después, a medida que veas que vendes ese curso, ya crearás las demás. ¿Por qué? Porque puedes hacer modificaciones, porque puedes añadir cosas o quitar cosas, pero si lo tienes creado del todo va a ser mucho más difícil. Por lo tanto, yo te recomiendo que no lo termines del todo. Después, en cuarto lugar, haz presupuestos, porque entiendo que cuando estamos empezando vas a hacer el lanzamiento tú sola y eso te llevará mucho tiempo, por lo tanto el tiempo también es dinero. Entonces intenta delegar si puedes y yo lo que más te aconsejo que delegues si lo puedes hacer, si puedes hacer ese presupuesto para hacer esa inversión para tu primer lanzamiento sería delegar en un copy, sobre todo para la landing page y para los mails de venta del lanzamiento y en publicidad. ¿Por qué? Porque en publicidad te va a ayudar mucho a hacerte mucho más visible. Pero ojo, cuidado, no publicidad solo para el lanzamiento, no, para captar los leads, como os he dicho en la fase de pre-lanzamiento, porque es una manera de que ese tráfico, ¿no? Ese embudo de ventas se haga mucho más ancho para ti, la parte del tráfico templado y caliente. Entonces, si podéis delegar, yo os aconsejaría que sobre todo delegarais en estas dos partes. Después, en quinto lugar, haz preventa o haz lista de espera. Ahí testearás
desarrollarás el interés de tu cliente ideal, ¿no? Pues puedes hacer una preventa a un precio exclusivo, ¿no? Para ver si realmente tiene sentido lo que vas a lanzar o, pues eso, crea una lista de espera ahí donde se van anotando las personas para luego que están interesadas en ese producto o servicio que tú vas a lanzar. Eso te va a dar mucha más seguridad. Así que en sexto lugar sería que cuando has visto que hay personas interesadas en esa preventa y en esa lista de espera, pues ya termina tu prototipo, ¿vale? Termina el curso, termina el producto, estampa más camisetas, pero ese sería el paso a paso que deberías seguir a la hora de hacer tu lanzamiento. Después, en séptimo lugar, es muy importante que toda tu comunicación vaya enfocada al lanzamiento. No distraigas, no añadas cosas en tu comunicación en redes sociales, en todos los demás canales que utilizan que distraigan de ese lanzamiento. Tienes que estar focalizada en eso y solo en eso. Como siempre os digo, poneros un objetivo por mes, ponernos más objetivos por meses, lo único que hace es que distraigamos toda nuestra energía en muchos más focos y es mucho más difícil llegar. Toda nuestra energía tiene que estar focalizada en el lanzamiento. Y hablando de la energía, el octavo punto sería: cuida tu energía. ¿Por qué? Os voy a contar lo que me pasó a mí en mi primer lanzamiento. Yo no tuve esto en cuenta, y de todo se aprende, por eso os digo que lo mejor que podéis hacer es lanzaros para ver cómo os sentís y cómo van los resultados de eso para poder mejorarlo. Entonces, pues lo que os digo, yo en el primer lanzamiento, ¿qué hice? Yo terminé el lanzamiento un sábado por la noche, creo que fue, no sé si llegó al domingo, y el lunes empezaba el programa. El programa Voy con Todo. Total, me quería morir el lunes. Estaba reventada, sin energía, porque todo ese tiempo, porque todos esos meses, que yo sí que estuve 4 meses planificando el lanzamiento, cuando ya lo has lanzado, toda tu energía es como que ¡fum!, como que baja, ¿sabes? Entonces yo hubiera necesitado, además me di cuenta, una semana entera para recuperarme de esto. Ahora ya no me vuelva a pasar. Para el próximo lanzamiento del programa Voy con Todo, que espero que sea para octubre, ya os iré avisando, no voy a hacer eso. O sea, voy a dejar una semana para recuperarme porque de verdad que me hizo falta. Por lo tanto, por favor, cuidar vuestra energía. En noveno lugar, lo que me parece imprescindible, y sobre todo cuando hacemos el primer lanzamiento, es anotarlo todo. Para eso nos sirve el primer lanzamiento, para ir anotando métricas de apertura de mails, de visitas a la landing, de los insights, ¿no? Las estadísticas que nos dan las redes sociales, el número de... A ver, yo los seguidores no los cuento porque para mí los seguidores no son clientes, ¿no? Pero sí que puedes ir viendo si está creciendo el interés de tu cuenta cuando tú estás de lanzamiento, porque, como hemos dicho, toda la comunicación debe ir enfocada al lanzamiento y todas tus redes sociales deben ir enfocadas al lanzamiento. No son clientes, pero sí que son personas que están interesadas. Las personas que se están anotando en vuestra base de datos del email marketing. Tenéis que anotarlo todo. Os hacéis un Excel y lo anotáis. Luego, por ejemplo, para redes sociales tenéis Metricool, que es una herramienta que funciona muy bien, donde ahí os va dando las métricas y además también podéis añadir vuestra página web para que os dé las métricas de la web. Aunque yo, por ejemplo, la web siempre la analizo con Google Analytics. Yo lo que os recomiendo es eso, que os cojáis un Excel o si lo queréis hacer en papel, me da igual, yo os recomiendo un Excel donde tengáis anotados todas vuestras métricas para ir viendo todos esos meses de lanzamiento cómo va evolucionando y ya tenéis vuestro primer lanzamiento ahí anotado. Entonces, cuando hagáis el segundo, eso tiene que mejorar, porque vosotros ya habréis mejorado. Entonces, se trata de ir viendo qué ajustes vais haciendo y qué os va funcionando en cada ajuste que hacéis. Otra cosa de los ajustes. Si estáis en pleno lanzamiento y las cosas no funcionan, hay que ir ajustando. Pero, por favor, no ajustéis todas las cosas de golpe. Es decir, vamos a ir cambiando cosas. Si puedes hacer 2 landing page, mejor, con 2 copies distintos o con llamadas a la acción distintas o que incidan en una cosa u otra o tener mails diferentes si vemos que la apertura de mails no funciona, poder tener algún otro tipo de mail que poder mandar para que os puedan abrir más, ir testeando, pero no cambiéis toda la estrategia de golpe porque entonces no sabréis qué es lo que no ha funcionado. Por lo tanto, ir haciendo pequeños ajustes, esperar un tiempo y después volvéis a medir. No cambiéis todo. Y por último lugar, como digo muchas veces, aunque ya digo que no es ciencia exacta, normalmente nuestro primer lanzamiento va a ser bastante desastre. No vamos a cumplir las expectativas que ponemos. Normalmente, no en todos los casos. Entonces yo lo que te recomiendo es que no tires la toalla, que con los aprendizajes vamos mejorando. Si no te lanzas nunca, no sabrás hasta dónde puedes llegar y que es la manera. Es decir, nosotros aprendemos a base de hacer y si no haces, por mucho que yo te explique en un podcast, por mucho que tú puedas leer, por muchos artículos de blog, por muchos mentores que tengas, si no te lanzas nunca lo vas a saber. Por lo tanto, yo te recomiendo que te lances, que lo pruebes, que lo hagas y que aprendas. Y bueno, y ya sabes que si tienes cualquier consulta o cualquier duda, yo estaré encantada de resolverla, que espero poder anunciaros en la siguiente temporada cuando iniciemos la 5ª ya temporada del podcast, poder anunciaros
el próximo lanzamiento del programa Voy con Todo, donde acompaño a todas aquellas mujeres que apuestan por ellas y por sus negocios, que quieren aprender a gestionarlos desde todas las áreas y que, bueno, además viene renovado, viene con asesorías individualizadas y, bueno, un montón de cosas. Lo tenéis todo en mi web y nada, espero que os haya gustado este episodio en solitario. La verdad que me cuesta mucho ponerme a hablar yo sola, pero bueno, sobre todo lo que quería es que tomarais nota, que os lancéis a hacerlo y que lo probéis porque, bueno, para mí es la manera de hacer las cosas. Yo tengo que probarlo todo lo que digo a mis clientes yo lo tengo que probar primero, por lo tanto, bueno, pues espero que os haya servido mucho y nada, y si me dejáis un comentario, una reseña o me mandáis un mensajito y me decís que os ha gustado el episodio, pues me haréis muy muy feliz. Y nada, pues nos vemos en la siguiente temporada. Un besito muy grande. Espero que hayas aprendido y disfrutado a partes iguales. Y si te ha gustado, me encantaría que te suscribieras a mi canal y que me dejaras una reseña. Y si conoces a alguien a quien le puede ayudar mi podcast, no dudes en compartirlo, para que otras emprendedoras puedan recibir contenido de valor. Además, en mi web tienes un apartado de recursos gratuitos donde puedes conseguir gratis el paso a paso para escalar tu negocio, una checklist para auditar tu proyecto, las 100 herramientas digitales que necesitas para tu negocio online y una wiki con tutorial para tener tu negocio organizado. También recibirás mi newsletter Disfruta del viaje, en la que te compartiré los secretos y trucos que necesitas para sacar adelante tu negocio. Recibirás regalos sorpresa y te enterarás antes que nadie de todas mis novedades. Te espero la semana que viene para seguir conociendo de primera mano todos los secretos que se esconden detrás de los negocios digitales. ¡Hasta la próxima!